En medio de los registros de la antigua Biblia, hay una figura notable que emerge con un valor desafiante y un mensaje profundo. Él es el profeta Isaías. Su vida es una narración de fe intrépida, visiones extraordinarias y advertencias divinas. Pero, además, hay un aspecto sombrío que envuelve su destino, un desenlace que desafía la comprensión y revela la intensidad de su devoción. La historia del profeta Isaías no es solo una historia antigua, es una inmersión en las profundidades de la fe y de la resiliencia humana, donde lo sagrado se entrelaza con la tragedia. Ven con nosotros en un viaje a través de los tiempos, explorando no solo los logros extraordinarios de este hombre de Dios, sino también su trágico fin, que resuena hasta nuestros días, despertando nuestra curiosidad sobre la naturaleza del sacrificio y la fuerza de la convicción. Pero antes asegúrate de que ya estás suscrito al canal, activa la campana de las notificaciones para mantenerte al tanto de todo el contenido que publicamos aquí y para que no te pierdas nada. En el tumulto de la antigua Israel, cuando las sombras de la desobediencia se cernían sobre la tierra, surgió un hombre intrépido, determinado a desafiar el status quo y restaurar la fe en Dios. Este hombre era Isaías, un profeta cuya voz resonó como un trueno en los pasillos del poder y en las calles olvidadas. Armado solo con la convicción inquebrantable y la palabra del Señor, Isaías enfrentó un escenario desafiante. Israel se había alejado de Dios, perdido en las trampas de la idolatría y la injusticia. Pero Isaías no se acobardó ante la oscuridad espiritual que envolvía a la nación. Por el contrario, él levantó su voz con osadía, llamando al pueblo al arrepentimiento y al retorno a los caminos del Altísimo. Como un león entre el rebaño, Isaías no retrocedió ante las multitudes renuentes y los líderes obstinados. Proclamó la verdad de Dios con un valor que solo podía venir del cielo, desafiando a los poderosos y confrontando a los opresores. Su mensaje era como un faro en medio de la oscuridad, guiando a los perdidos de vuelta a la luz de la presencia divina. Por medio de sus palabras afiladas como espadas, Isaías convocó al pueblo a la reflexión, al cambio de corazón y a la renovación espiritual. Él no se contentó con el silencio o la complacencia, al contrario, él enfrentó las tinieblas con la luz de la verdad, sabiendo que solo a través del arrepentimiento y de la reconciliación con Dios podría haber esperanza para Israel. Así, Isaías se convirtió en más que un profeta, se convirtió en un símbolo de valor y resistencia en tiempos de adversidad. Su voz resonó por los siglos, desafiando a las generaciones a mantenerse firmes en la fe, incluso cuando las tormentas de la vida rugen alrededor. Pero la historia de Isaías no termina aquí, hay un aspecto sombrío que proyecta una sombra sobre su viaje de fe. Un desenlace trágico esperaba a este valiente profeta, un destino que pondría a prueba su convicción hasta el límite y revelaría la profundidad de su sacrificio en nombre de la verdad. Mientras Isaías continuaba su misión de llamar a Israel al arrepentimiento, él enfrentaba creciente oposición de los poderosos, especialmente del rey Manasés, cuyo corazón estaba endurecido contra Dios. A pesar de las amenazas y peligros inminentes, Isaías permaneció firme en su convicción, sin retroceder ante la adversidad. En medio del caos y la desobediencia que asolaban a Israel, Isaías, un hombre común, fue agraciado con una visión extraordinaria que cambiaría para siempre el curso de su vida y de la historia de su nación. Un día como cualquier otro, mientras servía en el templo del Señor, Isaías fue envuelto por una atmósfera sagrada y celestial. Las palabras del libro sagrado resonaban en su mente mientras contemplaba la majestad de Dios, sentado en su trono exaltado. Isaías vio a los serafines, con sus alas imponentes, gritando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6:3. El temor y la reverencia invadieron su corazón mientras él se veía ante la gloria divina. En este momento de profunda comunión, Isaías se vio confrontado con su propia humanidad y pecaminosidad. Reconoció su indignidad ante la santidad de Dios, proclamando: ¡Ay de mí! Estoy perdido. Porque yo soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías 6:5. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo dejó en la desesperanza. Uno de los serafines voló a Isaías con una brasa viva del altar, tocó sus labios y declaró: He aquí esto tocó tus labios, tu iniquidad fue quitada, y perdonado tu pecado. Isaías 6:7.
Esta visión no solo purificó a Isaías de su iniquidad, sino que también lo preparó para su misión profética. Con un corazón renovado y una convicción inquebrantable, Isaías escuchó la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6, 8. Movido por el Espíritu Santo y la gratitud por su purificación, Isaías respondió con valentía y determinación: Him aquí, envíame. Isaías 6, 8. Aquí vemos un detalle importante al ver al Señor y escuchar la alabanza de los ángeles. El profeta Isaías entendió cuánto había pecado ante Dios, comprendió que no tenía ninguna esperanza de alcanzar el patrón divino de santidad. Sin embargo, cuando sus labios fueron tocados como una brasa viva, supo que sus pecados habían sido perdonados. No fue la brasa la que lo purificó, sino Dios. En respuesta, el profeta Isaías se sometió enteramente al servicio del Señor sin importar cuán difícil pudiera ser su tarea. Él se dispuso: Him aquí, envíame a mí. Era necesario que el doloroso proceso de purificación se realizara antes de que el profeta Isaías realizara la tarea para la cual Dios estaba pidiendo. Antes de aceptar el llamamiento divino para hablar con los que nos rodean, debemos purificarnos como el profeta Isaías, confesando nuestros pecados y sometiéndonos al control del Señor. Puede ser doloroso permitir que Dios nos purifique, pero es necesario para que podamos representarlo verdaderamente, porque es puro y santo. Así, Isaías fue comisionado por Dios mismo para ser un mensajero de su verdad y justicia. Su visión transformadora no solo lo purificó, sino que también lo capacitó para enfrentar los desafíos que estaban por venir en su jornada profética. Y así, con la certeza de la llamada divina y la promesa del perdón, Isaías se embarcó en su misión con coraje y fe inquebrantables, dispuestos a proclamar la palabra del Señor al pueblo de Israel. Isaías no era solo un profeta destinado a clamar dentro de los límites de Judá, su misión trascendió fronteras y desafió poderosos imperios que se erguían como quelosos sobre el escenario geopolítico de la época. Guiado por el Espíritu de Dios, Isaías levantó su voz no solo para advertir a Judá de su transgresión, sino también para proclamar la justicia divina sobre naciones poderosas e influyentes. Con palabras afiladas como espadas, Isaías anunció la inminente caída de imperios orgullosos y opresores. Proclamó a Babilonia, el gigante arrogante cuyo orgullo rivalizaba con los cielos, sería reducida a polvo. Babilonia, la joya de los reinos, la gloria y el orgullo de los babilonios, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios la trastornó. Nunca más será habitada, ni será hecha red de generación en generación, ni el árabe armará allí su tienda, ni los pastores allí echarán sus rebaños. Isaías 13, 19-20. Así como Babilonia, Asiria, conocida por su brutalidad y conquistas militares, no escapó de las palabras proféticas de Isaías. Él anunció, y sucederá en aquel día, que el Señor hará de nuevo para adquirir la parte remanente de su pueblo, que será dejada, de Asiria, de Egipto, y de las islas del mar. Isaías 11 y 11. Estas profecías no eran solo predicciones vacías, eran declaraciones de poder divino sobre las naciones y sus destinos. Isaías no retrocedió ante la magnitud de los imperios que enfrentaba, al contrario, permaneció firme en su convicción de que ningún poder terrenal podría rivalizar con la soberanía de Dios. Él declaró: ¿Quién anuncia desde el principio, para que lo sepamos, o desde tiempos antiguos, para que digamos, Él es justo? Pero no hay quien anuncie, ni quien manifieste, ni quien oiga vuestras palabras. Isaías 41, 26. Así, el profeta Isaías no solo profetizó la caída de los imperios, sino que también proclamó la supremacía de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Su valentía para enfrentar a los poderosos y su confianza en la justicia divina continúan inspirando a aquellos que buscan la verdad y la justicia, independientemente del poder o de la influencia terrenal. Sin embargo, a medida que la oposición contra Isaías aumentaba, él sabía que su destino estaba sellado. Se enfrentó a un final trágico en manos del rey Manasés, que, cegado por el poder y la rebelión, no veía a Isaías como un mensajero de Dios, sino como una amenaza a su autoridad. En los días oscuros de Israel, cuando la desobediencia reinaba y la fe vacilaba, Isaías permaneció como una luz ardiente, irradiando coraje y convicción incluso ante la persecución implacable del rey Manasés. Manasés,
con su corazón endurecido y apartado de los caminos del Señor, veía en Isaías no un mensajero de Dios, sino una amenaza a su autoridad y a sus planes nefastos. Determinado a silenciar la voz profética que clamaba por justicia y arrepentimiento, Manasés se lanzó contra Isaías con toda la fuerza de su tiranía. Sin embargo, Isaías no se dejó intimidar. Su fe permaneció inquebrantable, como una roca inquebrantable ante las tempestades de la persecución. Enfrentó la muerte inminente con un valor que solo podía venir del Señor, confiando en la promesa de la presencia divina, incluso en los valles más oscuros de la vida. El libro de Hebreos nos recuerda la firmeza de Isaías en medio de la adversidad, declarando: otros fueron torturados, negándose a aceptar su liberación, para alcanzar una mejor resurrección. Algunos se enfrentaron a burlas y azotes, otros fueron encadenados y puestos en prisión. Fueron apedreados, aserrados en medio, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lugar a otro, vestidos de piel de ovejas y de cabras, necesitados, afligidos y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Hebreos 11, 35-38. Ahora en este momento usted debe preguntarse: ¿cómo murió el profeta Isaías? Su destino final, encontramos un misterio que intriga y desafía a los estudiosos hasta el día de hoy. Al adentrarnos en los anales de la historia, encontramos pocos registros confiables sobre la muerte de Isaías. La Biblia permanece silenciosa sobre los detalles específicos de su fallecimiento, dejándonos solo con fragmentos de tradiciones y relatos posteriores. La tradición judeo-cristiana sostiene que Isaías fue martirizado durante el reinado del rey Manasés de Judá, un periodo marcado por la apostasía y la persecución de los profetas. Sin embargo, los detalles de este martirio permanecen envueltos en misterio, sin registros precisos en las Escrituras. Algunos relatos extrabíblicos sugieren que Isaías fue aserrado por la mitad, un destino brutal que se haría eco de la historia de los antiguos mártires, pero la veracidad de estos relatos es cuestionable. Tales historias, aunque pueden contener elementos simbólicos o alegóricos, carecen de fundamento histórico sólido. Así, el destino final de Isaías permanece envuelto en misterio y especulación, un enigma que desafía nuestra comprensión histórica y nos recuerda las limitaciones de nuestra búsqueda de detalles concretos en medio de las narrativas religiosas y tradiciones. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que rodea su muerte, el legado de Isaías perdura a través de las eras, sus palabras haciendo eco a lo largo de los siglos como un faro de verdad y justicia. Su martirio, sea cual sea su forma, es un testimonio del precio que muchos profetas y mensajeros de Dios enfrentaron al proclamar su palabra en tiempos de adversidad y apostasía. Así, mientras el destino final de Isaías permanece envuelto en sombras, su mensaje resuena aún hoy, desafiándonos a reflexionar sobre el verdadero significado de su vida y enseñanzas, independientemente de los detalles de su partida de este mundo. La historia del profeta Isaías es una narración de coraje, fe y compromiso inquebrantable con Dios, que resuena a través de los siglos, inspirando a generaciones a confiar en la providencia divina y a mantenerse firmes, incluso ante las adversidades más oscuras. Desde el momento en que recibió su visión celestial hasta su persecución bajo el reinado del rey Manasés, Isaías enfrentó desafíos monumentales con una confianza inquebrantable en la orientación y protección de Dios. No retrocedió ante las amenazas o la persecución, sino que permaneció fiel a su misión de proclamar la verdad y llamar al pueblo al arrepentimiento. El profeta Isaías se enfrentó al poderoso imperio asirio y predijo la caída de naciones orgullosas como Babilonia, demostrando una confianza intrépida en la justicia y el poder soberano de Dios sobre todas las cosas. Su fe trascendía las circunstancias terrenales y le permitía proclamar las palabras del Señor, incluso cuando eran impopulares o confrontaban a los poderosos de la época. Sin embargo, incluso ante la persecución y la incertidumbre de su destino final, el profeta Isaías no vaciló en su devoción a Dios. Él nos enseña que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de confiar en Dios a pesar de él. Isaías nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros y aparentemente desesperados, podemos encontrar fuerza en la presencia constante y en la fidelidad de nuestro Creador. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso en medio de las tormentas de la vida, podemos encontrar seguridad y esperanza en la promesa de la providencia divina.
Su viaje nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe, a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas y a afrontar los desafíos con valentía y determinación. Por lo tanto, que podamos aprender del ejemplo del profeta Isaías, manteniendo nuestra confianza en la providencia divina y nuestra fidelidad a Dios, independientemente de las circunstancias que podamos enfrentar. Que su historia nos fortalezca y nos aliente a perseverar, sabiendo que, como Isaías, somos amados y cuidados por un Dios que nunca nos abandona. Si te ha gustado este vídeo, deja ya tu like y no te olvides de suscribirte al canal, activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas el contenido nuevo que hemos publicado aquí. Que Dios te bendiga.